Lo oí antes de verlo, un golpe firme pero respetuoso en el pesado portón de madera. Al abrir, me encontré con una presencia que llenó el umbral por completo. No era un hombre corpulento, pero sí sólido. Llevaba una camisa de lino arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos surcados por venas y cubiertos de un vello fino y oscuro. El sol había tostado su piel, dándole un tono de bronce cálido. Su pelo era oscuro, corto y tenía algunas hebras de plata en las sienes que atrapaban la luz. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Eran de un color avellana, casi dorados bajo el sol, y me miraron con una calma y una profundidad que me hicieron sentir extrañamente expuesta, como si pudiera ver las grietas de mi propia estructura, igual que las de la casa. Sostenía un maletín de cuero viejo, no una caja de herramientas. Elena, soy Adrián. Vengo a hacer la valoración inicial de la estructura. Su voz era grave, con una resonancia que parecía vibrar en la madera del marco de la puerta. No era alta, pero tenía un peso, una certeza que imponía. Asentí, incapaz de articular una respuesta coherente más allá de un simple adelante. Me hice a un lado y él entró. Su aroma me envolvió por un instante, una mezcla de cuero, madera de sándalo y algo más, algo limpio y personal que me resultó extrañamente familiar, como un recuerdo que no sabía que tenía. Caminó por el vestíbulo con pasos lentos, deliberados, no como un trabajador que inspecciona un lugar, sino como un invitado que aprecia su entorno. Sus dedos rozaron la pared de piedra, su mirada recorrió el techo alto con las vigas a la vista. Tiene un tesoro aquí. Estas casas no son solo estructuras, son testigos, respiran. Me sorprendió. Esperaba comentarios sobre la humedad o la carcoma, no poesía sobre la arquitectura. Me encontré sonriendo, una sonrisa genuina que se sintió extraña en mis labios. Lo guié hacia el salón principal, donde la luz era más generosa. Yo llevaba un vestido sencillo, de algodón azul, y estaba descalza, como solía estar en casa. De repente, fui consciente de la frescura del suelo de baldosas bajo mis pies, de la forma en que el vestido se ceñía a mis caderas al caminar. Él se detuvo frente a la gran viga que cruzaba el techo, el motivo de su visita. La estudió en silencio durante un largo rato, inclinando la cabeza. Yo me quedé a una distancia prudencial observándolo. La forma en que su camisa se tensaba en su espalda cuando levantaba un brazo, la concentración en su perfil, la línea de su mandíbula. No es tan grave como parecía en las fotos. La madera es noble, es nogal español, fuerte. Solo necesita que le escuchen, que le quiten el peso que no le corresponde. Lo oí antes de verlo, un golpe firme pero respetuoso en el pesado portón de madera. Al abrir, me encontré con una presencia que llenó el umbral por completo. No era un hombre corpulento, pero sí sólido. Llevaba una camisa de lino arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos surcados por venas y cubiertos de un vello fino y oscuro. El sol había tostado su piel, dándole un tono de bronce cálido. Su pelo era oscuro, corto y tenía algunas hebras de plata en las sienes que atrapaban la luz. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Eran de un color avellana, casi dorados bajo el sol, y me miraron con una calma y una profundidad que me hicieron sentir extrañamente expuesta, como si pudiera ver las grietas de mi propia estructura, igual que las de la casa. Sostenía un maletín de cuero viejo, no una caja de herramientas. Elena, soy Adrián. Vengo a hacer la valoración inicial de la estructura. Su voz era grave, con una resonancia que parecía vibrar en la madera del marco de la puerta. No era alta, pero tenía un peso, una certeza que imponía. Asentí, incapaz de articular una respuesta coherente más allá de un simple adelante. Me hice a un lado y él entró. Su aroma me envolvió por un instante, una mezcla de cuero, madera de sándalo y algo más, algo limpio y personal que me resultó extrañamente familiar, como un recuerdo que no sabía que tenía. Caminó por el vestíbulo con pasos lentos, deliberados, no como un trabajador que inspecciona un lugar, sino como un invitado que aprecia su entorno. Sus dedos rozaron la pared de piedra, su mirada recorrió el techo alto con las vigas a la vista. Tiene un tesoro aquí. Estas casas no son solo estructuras, son testigos, respiran. Me sorprendió.
Esperaba comentarios sobre la humedad o la carcoma, no poesía sobre la arquitectura. Me encontré sonriendo, una sonrisa genuina que se sintió extraña en mis labios. Lo guié hacia el salón principal, donde la luz era más generosa. Yo llevaba un vestido sencillo, de algodón azul, y estaba descalza, como solía estar en casa. De repente, fui consciente de la frescura del suelo de baldosas bajo mis pies, de la forma en que el vestido se ceñía a mis caderas al caminar. Él se detuvo frente a la gran viga que cruzaba el techo, el motivo de su visita. La estudió en silencio durante un largo rato, inclinando la cabeza. Yo me quedé a una distancia prudencial observándolo. La forma en que su camisa se tensaba en su espalda cuando levantaba un brazo, la concentración en su perfil, la línea de su mandíbula. No es tan grave como parecía en las fotos. La madera es noble, es nogal español, fuerte. Solo necesita que le escuchen, que le quiten el peso que no le corresponde. Se giró hacia mí, y de nuevo esa mirada. No se detuvo solo en mis ojos. Sentí cómo recorría mi rostro, mi cuello, mis hombros, no con lascivia, sino con una curiosidad tranquila, como si estuviera catalogando cada detalle. Sentí un calor subir por mi cuello. Hacía años, quizá una vida entera, que un hombre no me miraba así, como si estuviera descubriendo un mapa antiguo y fascinante. Usted trabaja con cosas frágiles, ¿verdad? Lo veo en sus manos. Bajé la vista hacia mis propias manos. Estaban limpias, pero siempre había algún rastro de pigmento bajo una uña, alguna pequeña mancha de tinta china. Eran manos de restauradora, acostumbradas a la delicadeza, al bisturí, al pincel fino. Tienen la misma paciencia que se necesita para trabajar la madera, la misma reverencia por el tiempo. Aquel primer día, Adrián no hizo más que observar, tomar notas y hacer preguntas. Preguntas sobre la historia de la casa, sobre los antiguos propietarios, sobre mi trabajo. Hablamos durante más de una hora, apoyados en el alféizar de una ventana que daba a un pequeño patio interior lleno de geranios. Descubrí que era arquitecto, especializado en restauración de patrimonio. Amaba su trabajo con una pasión que era casi palpable. Hablaba de la madera como si fuera un ser vivo, con sus propias cicatrices y su propia memoria. Y mientras hablaba, no dejaba de mirarme. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una pequeña sacudida, una corriente eléctrica que recorría mi espina dorsal. Cuando se fue, la casa volvió a su silencio habitual, pero ya no era el mismo. Ahora estaba impregnado de su presencia, de su voz, de su aroma. El silencio tenía eco. Los trabajos comenzaron una semana después. Adrián no venía todos los días, supervisaba a su pequeño equipo y aparecía sin previo aviso para comprobar los avances. Esas visitas se convirtieron en el epicentro de mis días. Yo seguía con mi rutina en el taller, limpiando pergaminos, mezclando pigmentos, pero mi oído estaba siempre alerta, esperando el sonido de su coche, el golpe en la puerta. Él siempre buscaba un momento para hablar conmigo. A veces con la excusa de mostrarme un detalle del trabajo, la forma en que habían saneado una viga, el color original que habían descubierto bajo capas de pintura en una contraventana. Mire esto, Elena. ¿Ve esta marca? Es la firma del carpintero que la instaló en el siglo XVII. Una pequeña flor de lis, un toque de orgullo personal en medio del trabajo anónimo. Se acercaba para señalar la marca y su mano rozaba la mía. Un contacto fugaz, accidental, pero que dejaba un rastro de fuego en mi piel. Su proximidad era abrumadora, el calor que emanaba de su cuerpo, el sonido de su respiración tranquila. Yo me encontraba inventando excusas para ofrecerle un vaso de agua fría, un café. Nos sentábamos en el patio, rodeados del aroma de las flores y el zumbido de las abejas, y hablábamos. Hablábamos de todo y de nada. De libros, de viajes, de la luz de Toledo al atardecer. Descubrí que tenía un humor sutil, irónico y una risa que le arrugaba las comisuras de los ojos. Y en cada conversación sentía cómo las capas de mi soledad autoimpuesta se iban desprendiendo, como las capas de pintura vieja que sus hombres retiraban de las paredes. Una tarde, el calor era sofocante. El aire vibraba y el cielo tenía un color plomizo que anunciaba tormenta.
Yo estaba en mi taller, intentando concentrarme en un portulano del siglo XVI increíblemente dañado. Llevaba un vestido ligero de lino blanco, el pelo recogido en un moño desordenado y sentía el sudor perlar mi nuca. Escuché sus pasos en el pasillo y mi corazón dio un vuelco. Apareció en el umbral de mi taller, una silueta recortada contra la luz del pasillo. Perdone que la moleste. Quería ver si la humedad de la pared norte ha afectado a esta zona. Pero su mirada no estaba en la pared, estaba fija en mí, en el mapa extendido sobre la mesa, en mis manos delicadamente posadas sobre el papel antiguo. Entró en el taller, ese espacio que era mi santuario, mi refugio. El aire pareció volverse más denso, cargado de una electricidad que no era solo de la tormenta que se avecinaba. Se acercó a la mesa de trabajo. Es fascinante. La precisión, el detalle. Es como leer el alma de quien lo dibujó. Su voz era un susurro. Se inclinó sobre el mapa y su hombro casi rozó el mío. Podía sentir el calor de su piel a través de la fina tela de su camisa. Su aroma, ahora mezclado con el olor a serrín y a ozono de la tormenta inminente, era embriagador. ¿Qué historia cuenta este? Mi propia voz sonó temblorosa cuando le expliqué que era una carta náutica que detallaba una ruta comercial hacia las Indias Orientales. Le hablé de los peligros que representaban los monstruos marinos dibujados en los márgenes, de los nombres de puertos olvidados. Él escuchaba, asintiendo, pero sus ojos iban de mis labios al mapa y de vuelta a mis labios. Los cartógrafos y los arquitectos no somos tan diferentes. Ambos intentamos dar sentido al mundo, trazar líneas para no perdernos, unos en el espacio, otros en el tiempo. Levantó una mano y con una lentitud exquisita rozó con la yema de su dedo índice la figura de una sirena dibujada en una esquina del pergamino. Su toque fue tan ligero que apenas movió el frágil papel, pero para mí fue como si hubiera tocado directamente mi piel. A veces, los mayores peligros no son los monstruos que se ven, sino las corrientes que no se sienten hasta que te están arrastrando. Levantó la vista y sus ojos dorados se clavaron en los míos. El mundo se detuvo. El zumbido de las herramientas de sus hombres se desvaneció. El murmullo de la ciudad se apagó. Solo existíamos él y yo, en esa habitación llena de historias antiguas, a punto de crear una nueva. El primer trueno retumbó a lo lejos y fue como una señal. Se irguió lentamente, sin apartar la mirada de la mía. La distancia entre nosotros era mínima, un espacio cargado de tensión, de preguntas sin formular, de deseos apenas contenidos. Podía ver el pulso latiendo en la base de su cuello, podía oler la tormenta en su piel. No dijo nada más, solo dio un paso, eliminando el último resquicio de espacio que nos separaba. Una de sus manos subió hasta mi rostro, y sus dedos, callosos por el trabajo pero increíblemente suaves, apartaron un mechón de pelo que se había escapado de mi moño. Su pulgar acarició mi pómulo, un gesto de una ternura tan inesperada que me hizo contener la respiración. Me estremecí, no de miedo, sino de anhelo, un anhelo que había mantenido enterrado bajo capas de resignación y rutina. Elena. Mi nombre en sus labios sonó como una oración, como un secreto. Inclinó su cabeza y sus labios rozaron los míos. No fue un beso, fue una pregunta, una invitación, un roce apenas perceptible, cálido, que envió una onda de choque por todo mi cuerpo. Cerré los ojos, entregándome a la sensación. Mi respuesta fue un suspiro, un leve inclinar de mi cabeza hacia él. Y entonces me besó. Fue un beso lento, profundo, exploratorio, un beso que sabía a paciencia y a deseo contenido. Sus labios eran firmes y suaves a la vez, y se movían sobre los míos con la misma pericia y reverencia con la que trataba la madera centenaria. Una de sus manos seguía en mi rostro, acunándolo, mientras la otra se posaba en la curva de mi cintura, atrayéndome hacia él hasta que mi cuerpo se amoldó al suyo. Mis manos, que habían estado inertes a mis costados, cobraron vida propia. Subieron por su pecho, sintiendo la solidez de sus músculos bajo la camisa, hasta aferrarse a sus hombros. El beso se intensificó. Dejó de ser una pregunta y se convirtió en una afirmación, una declaración. Su lengua delineó mis labios antes de buscar la mía,
y cuando se encontraron fue como si dos corrientes eléctricas finalmente hicieran contacto. Un torbellino de sensaciones me inundó, el sabor a café y a menta de su boca, el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas, el latido de su corazón martillando contra mi pecho. La tormenta estalló fuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales con fuerza, un ritmo salvaje que se acompasaba con el de mi pulso acelerado. Pero dentro de mi taller, el único temporal era el que Adrián había desatado en mí. Nos separamos lentamente, sin aliento. Apoyó su frente contra la mía, nuestros ojos aún cerrados. Su aliento cálido acariciaba mi piel. Podía sentir el temblor de sus manos en mi cintura. Llevo semanas queriendo hacer esto. Desde el primer día que te vi en esa puerta. Parecías parte de la casa. Fuerte, hermosa y un poco olvidada. Sus palabras me atravesaron. No me había llamado guapa o atractiva. Me había llamado fuerte y hermosa, como a su amada arquitectura. Me había visto, de verdad. Abrí los ojos y me perdí en el dorado de los suyos. Había vulnerabilidad en ellos, un deseo que reflejaba el mío. No quiero que esto sea solo un impulso. No aquí, no en medio de tu trabajo. Su respeto, incluso en ese momento de pasión desbordada, me conmovió profundamente. Asentí, incapaz de hablar. Él tomó mi mano, entrelazó sus dedos con los míos y la llevó a sus labios, depositando un beso en mis nudillos, un gesto de caballero de otra época. El trabajo aquí termina el viernes. Cenemos juntos esa noche, en un lugar neutral, donde solo seamos Elena y Adrián, no la restauradora y el arquitecto. La promesa de esa cena flotó en el aire, más íntima que cualquier beso. Era la promesa de un comienzo. Asentí de nuevo, una sonrisa temblorosa en mis labios. Se quedó mirándome un instante más, como memorizando mi rostro, y luego, con la misma calma con la que había entrado, salió de mi taller, dejándome sola con el corazón desbocado, el sabor de su beso en mis labios y el sonido de la lluvia como única compañía. Aquella tarde no pude volver a trabajar. Me senté junto a la ventana, viendo caer la lluvia, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola, me sentí viva. Los 2 días siguientes fueron una tortura deliciosa. Adrián mantuvo una distancia profesional cuando sus hombres estaban cerca, pero sus ojos me buscaban constantemente. Un roce accidental en el pasillo, una sonrisa compartida por encima de un plano, una mirada intensa que prometía todo lo que sus palabras no decían. El viernes por la tarde, su equipo recogió las últimas herramientas. La casa estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio expectante. Adrián fue el último en irse. Se despidió de mí en el umbral, el mismo lugar donde nos habíamos conocido. Te recojo a las 9. Ponte algo cómodo. Conozco un sitio. Y con un guiño casi imperceptible, se fue. Pasé las siguientes horas en un estado de nerviosismo y euforia. Me di un largo baño, perfumando el agua con aceites de lavanda. ¿Qué me ponía? Abrí mi armario, lleno de ropa funcional y discreta. Pero al fondo encontré un vestido que apenas recordaba haber comprado. Era de seda, de un color verde esmeralda que hacía juego con mis ojos. De tirantes finos, con una caída que insinuaba las curvas en lugar de marcarlas. Era un vestido para ser vista. Me maquillé con esmero, algo que no hacía en años, y dejé mi pelo suelto cayendo en ondas sobre mis hombros. Cuando sonó el timbre a las 9 en punto, la mujer que abrió la puerta no era la misma Elena que él había conocido. Adrián se quedó sin palabras por un instante. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, con una admiración tan abierta y sincera que me hizo sonrojar. Él también se había cambiado. Llevaba unos pantalones oscuros y una camisa blanca de lino impecable que resaltaba su piel bronceada. Estás deslumbrante. Ese color parece hecho para ti. Me ofreció su brazo y salimos a la noche toledana. El aire estaba limpio y fresco después de la tormenta. No me dijo a dónde íbamos. Caminamos por las calles empedradas, iluminados por la luz dorada de los faroles. El sonido de sus zapatos y mis sandalias sobre la piedra era la única música. Me llevó a un pequeño restaurante escondido en un callejón, uno de esos lugares que solo los locales conocen. Tenía un jardín interior, con una fuente y enredaderas que trepaban por las paredes. Era íntimo, mágico.
La cena fue perfecta. Hablamos durante horas, con la facilidad de dos personas que se conocen de toda la vida. Me habló de su infancia en un pueblo de la costa, de su fascinación por las ruinas romanas, de un amor pasado que le había enseñado tanto sobre la pérdida como sobre la construcción. Yo le hablé de mi pasión por los mapas, de cómo cada línea y cada nombre era un viaje en sí mismo, de mi propia soledad elegida y de cómo él la había hecho añicos sin siquiera intentarlo. Creo que te estaba buscando sin saberlo, Elena. En las grietas de los muros antiguos, en la veta de la madera. Buscaba algo con alma, con historia, y te encontré a ti. Sus palabras eran como un bálsamo. Después de la cena, paseamos por la orilla del río. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de plata. Nos detuvimos en un mirador, con la ciudad iluminada a nuestras espaldas. Hacía un poco de frío, y él se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros. El tejido todavía conservaba su calor y su aroma. Me giré para agradecérselo, y quedamos frente a frente. La brisa nocturna jugaba con mi pelo. Él levantó una mano y me acarició la mejilla. No quiero que esta noche termine. A mí tampoco, susurré. No hacían falta más palabras. Me tomó de la mano y emprendimos el camino de vuelta a mi casa. El silencio entre nosotros ya no era de expectación, sino de complicidad. Al llegar a mi puerta, busqué las llaves en mi bolso, pero su mano detuvo la mía. Déjame. Tomó las llaves de mi mano temblorosa y abrió la pesada puerta de madera. Entramos en el vestíbulo oscuro. Él cerró la puerta detrás de nosotros y el sonido del cerrojo al girar fue como un punto final a mi vida anterior y el comienzo de algo nuevo. En la penumbra, solo iluminados por la luz de la luna que entraba por el tragaluz, me tomó por la cintura y me atrajo hacia él. Su beso, esta vez, no fue lento ni exploratorio, fue urgente, hambriento. Un beso que hablaba de días de deseo contenido, de miradas robadas, de una conexión que había crecido más allá de lo que ninguno de los dos esperaba. Mis brazos se enlazaron alrededor de su cuello y mis dedos se enredaron en su pelo. Me levantó en brazos como si no pesara nada y comenzó a subir las escaleras hacia mi dormitorio. Cada escalón que crujía bajo sus pies era un latido de mi corazón. Me depositó suavemente sobre la cama. La habitación estaba bañada en una luz plateada y azulada. Se arrodilló a mi lado, en el suelo, y su mirada recorrió mi cuerpo, envuelto en la seda verde. Eres aún más hermosa que cualquier cosa que haya restaurado, porque tú estás viva, pulsas. Sus manos subieron lentamente por mis piernas, por mis caderas, por mi cintura. Sus toques eran firmes, seguros, pero llenos de una reverencia que me desarmaba. Deslizó los finos tirantes de mi vestido por mis hombros y la seda se deslizó por mi piel, cayendo a mis pies como una ofrenda. Quedé ante él solo con la luz de la luna como vestimenta. No sentí vergüenza, solo una abrumadora sensación de ser adorada. Él se deshizo de su propia ropa con movimientos rápidos y precisos. Su cuerpo a la luz de la luna era una obra de arte. Músculos definidos por el trabajo físico, cicatrices que contaban historias, una piel que invitaba a ser tocada. Se tumbó a mi lado en la cama y durante un largo rato solo nos miramos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio cargado de promesas. Sus caricias comenzaron como un susurro, sus dedos trazando la línea de mi clavícula, descendiendo por mi esternón, dibujando círculos en mi vientre. Cada toque era deliberado, consciente, como si estuviera aprendiendo la topografía de mi cuerpo, memorizando cada curva, cada valle. Yo respondí con la misma curiosidad, mis manos explorando la extensión de su espalda, la fuerza de sus hombros, la textura de su piel. Era un lenguaje sin palabras, una conversación de piel contra piel. Dime qué quieres, Elena. Su voz era un murmullo ronco en mi oído, y la pregunta me liberó. «Te quiero a ti», susurré, y esa fue toda la dirección que necesitó. Sus besos descendieron por mi cuello, deteniéndose en el hueco palpitante de mi garganta antes de continuar su viaje hacia el sur. Su boca era experta y generosa y despertó en mí sensaciones que creía olvidadas, fuegos que pensaba extinguidos.
Me entregué por completo, arqueando mi espalda para recibirlo, mis suspiros convirtiéndose en gemidos que se perdían en la inmensidad de la noche. Cuando finalmente entró en mí, fue con una lentitud exquisita, una unión que fue tanto física como espiritual. Nos movimos juntos, en un ritmo antiguo y primordial, como las mareas gobernadas por la luna que nos observaba desde la ventana. Fue una fusión de dos soledades que encontraron su fin la una en la otra. El clímax nos alcanzó a la vez, una ola de placer tan intensa que me hizo gritar su nombre, un nombre que ya estaba grabado en mi alma. Después yació a mi lado, atrayéndome hacia su pecho. Su corazón latía con fuerza bajo mi mejilla. Me sentía protegida, encontrada. La lluvia había limpiado el aire, y el silencio que nos envolvía ahora era pleno, sereno, lleno de la paz que sigue a la tormenta. Nos quedamos así, en silencio, mientras la luna completaba su viaje por el cielo y los primeros albores teñían el horizonte de rosa y naranja. Buenos días. Su voz matutina era aún más grave, más íntima. Abrí los ojos y lo encontré mirándome, una sonrisa tierna en sus labios. Me sentí completamente feliz, de una manera pura y simple que no había experimentado en años. No me arrepiento de nada, pero tengo que ser honesto contigo. Mi próximo proyecto es grande. Es en Lisboa. Empiezo en 2 semanas y estaré allí al menos 1 año. Mi corazón se encogió por un instante. 1 año, una distancia. Pero entonces vi la seriedad en sus ojos, la preocupación. No era una despedida, era una declaración de hechos. Pero Toledo no está tan lejos de Lisboa, y 1 año no es toda la vida, a menos que queramos que lo sea. Podemos construir esto, Elena, igual que restauramos casas viejas, con paciencia, con viajes, con confianza, si tú quieres. Miré sus ojos color avellana, llenos de una sinceridad que me desarmó. Vi los viajes en avión, las llamadas nocturnas, los fines de semana robados. Vi un futuro que no había osado imaginar, un futuro que requería esfuerzo y fe, pero que prometía una recompensa infinita. Me acerqué y lo besé, un beso suave, lleno de la promesa del amanecer. No sé qué nos deparará el futuro. No tengo un mapa para esta nueva ruta, pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de perderme, porque sé que hay monstruos peores que la distancia, y el peor de todos es el silencio de una vida no vivida. Y esa mañana, en mi cama, con el sol de Toledo entrando por la ventana y el calor de su cuerpo junto al mío, supe que mi silencio, por fin, se había roto para siempre.